Muy buen día a todos. Para el que no me conoce, yo soy Damián Piesny. Igual todos los presentes creo que me conocen. Soy médico de la terapia intensiva. Parte de un grupo hospitalario que nos dedicamos entusiastas de la reanimación cardiopulmonar, tanto a todo nivel hospitalario, adultos, pediátricos, neonatal, enfermeros, médicos. Y bueno, hoy vamos a presentar todo el informe de gestión, todo lo realizado en el 2022. Vamos a hacer un poquito. Bueno, para organizar un poquito este informe, va a ser en tres estructuras, tres partes. Primero, en cuanto a la infraestructura, después, cuanto al desarrollo de procesos, y por último, en cuanto a las capacitaciones del personal. Quizás este es el punto donde más nos ven, más nos gusta. Primero comencemos con la infraestructura. Para comentar lo que hicimos en el 2022, primero tengo que comentar todos los pasos previos que nos llevaron a hacer las actividades del año pasado. ¿Vamos nomás? Comenzamos con RCP haciendo un trabajo de investigación en el 2018 por medio de una beca Abraham Solís. Esto fue un análisis interno hecho exclusivamente en el lado de adultos, tanto en los sectores de internación como en lugares de alto riesgo, básicamente donde se hacían todos los estudios de alta complejidad. Evaluamos parte de infraestructura, que eran carros de paro, desfibriladores, y al personal. Esto lo volvimos a realizar en el 2020. Esto fue en medio de la pandemia, antes de la explosión de la pandemia, ya preparándonos para la misma, pero como los lugares de alta complejidad estaban cerrados, o sea, no había cámara gamma, ergometría, eh, u- evaluamos todo esto en los lugares de internación, pero no solamente de adultos, sino que abarcamos la parte pediátrica. Entonces, vamos al próximo. Los resultados que van a ver en azul son del 2018, los que a la izquierda es del 2020. Son muy similares, si bien no son comparables, porque uno es adulto solo, otro es pediátrico, unos solamente corresponde a áreas de internación, pero son muy similares, así que los voy a escribir en el mismo documento. Con respecto a los cardiodefibriladores, estaban presentes en la gran mayoría de los lugares. En el 2018 faltaba un solo lugar en adultos, y en el 2020 en áreas de internación un poco menos, un 79% comparado con el 96%, porque en algún lugar de pediatría, alguna sala también faltaba, pero en su mayoría presentes, funcionantes. Con respecto a las medicaciones, en todos lados lo más presente fue la adrenalina, la atropina, los menos frecuentes, ¿no? Los menos frecuentes fueron las drogas psicotrópicas, fluoxamina y naloxona. Quizás no estaban en los carros, pero estaban presentes en otros lugares bajo llave. No es que no existía la medicación. Y siempre intermedio la adenosina en la mitad de los casos. Con respecto a todo el material para acceder a la vía aérea, laringoscopio presente en la gran mayoría de los lados, pila de respuesta casi en ningún lugar estaba presente, todos bajo llave estaban. Con respecto a los dispositivos de vía aérea, en la gran mayoría de los casos había ambús, funcionantes, y muy poco había material con respecto a máscara laringe. Aún sigue habiendo muy poco material con máscara laringe porque es pocamente utilizado y conocido. En base a todo esto encontramos varias conclusiones. Primero, que no existen procesos diseñados para el uso y mantenimiento de los carros de paro, que no había un algoritmo definido, cómo se cuida, cómo se mantiene. Había varios intentos en varios lados del hospital, pero no hay un proceso sistemático. Y en los carros se encontraron deficiencias que pueden comprometer la eficacia de la RCP. ¿No? Con respecto al personal, es que el personal de salud existen deficiencias importantes de los conocimientos de RCP. Los separamos en distintos grupos, identificamos grupos de riesgo para saber a los cuales tenemos que trabajar y enfatizar más. Y, bueno, y algo muy importante es que vimos que se tiene que trabajar mucho en lo que es cultura institucional con respecto al cuidado y al mantenimiento de los carros. Bueno, esto nos llevó a controlar en lo último, en el 2020, que tenemos desfibriladores nuevos y algunos ya obsoletos. O sea, la gran, en azul, bueno, de azul, no dice los porcentajes ahí, pero en azul
Vemos todos los desfibriladores más obsoletos, viejos, monofásicos, y en rojo vemos los desfibriladores bifásicos. ¿Qué significa monofásicos, bifásicos? Los más nuevos, con las dos paletas, dado energía hacia la otra paleta y después vuelve. Necesita menos energía, o sea, menos joule, para lograr una cardioversión o una desfibrilación efectiva, generando menos daño. En los desfibriladores más viejitos ya son monofásicos, o sea, solamente una onda de energía, mucha provoca más daño, provoca más lesión. Entonces, después de un informe, se pudo comprar varios desfibriladores ya bastante nuevos, bifásicos, se pudo reemplazar a los viejos, los obsoletos, algunos quedan, que todavía se pueden utilizar obviamente, pero hubo un bastante cambio en los que es la calidad y la cantidad de desfibriladores. Eso sí pudo verse en el 2022 un gran cambio. Con respecto al desarrollo de procesos, uno de los puntos que pudimos ver en el 2018 que no había un proceso de control sistemático de los carros de paro y se podía ver, como ven en la fotito de aquí, que a veces los carros de paro eran más usados como depósitos o mesitas y hasta podemos ver líquidos, botellas arriba de ellos. Obviamente nadie se le ocurriría poner un vaso de agua arriba de un televisor que está funcionando, pero bueno, la cultura institucional nos dice que esto se puede hacer acá. Entonces, empezamos a desarrollar distintos procesos para control y mantenimiento. ¿Puedes poner el videito? Bueno, este videito fue hecho de forma casera, pero en primera etapa del proceso de dar a conocer al personal de salud que se está desarrollando un proceso de control y mantenimiento de los carros de paro. ¿Cómo se hace? Mediante el presentado numérico, mediante el control sistemático diario, mensual, ahora lo voy a desglosar un poquitito, y esta es una forma más o menos de viralizar y llegar a todo el personal. Creo que todos saben acá que lo más difícil de todo no es hacer un proceso, desarrollarlo, sino es que le llegue al personal y que haya un cambio en el mismo. Este cambio de cultura institucional es lo más difícil en todos los aspectos, no solamente en RCP, sino en cualquier actividad que hagamos. Es lo más difícil de romper. ¿Lo pongo? Seguimos. Mostrar que una de las herramientas para llegar al personal fue un video casero pero institucional para informar a desarrollando. Bueno, y como primer fase hicimos el presentado de carros. Comenzamos en la terapia intensiva con el siguiente, con el desarrollo de un flujograma de control diario, de control tanto del carro de paro como del desfibrilador, cómo se presenta el mismo, cómo es el control mensual, un listado de los elementos de los carros que no había en casi ningún lugar. Había algunos listados específicos hechos por el mismo personal de esa unidad, pero bueno, por lo menos en terapia intensiva no había uno. Este listado es más orientado hacia la terapia intensiva de adultos. Cuando se traslada a otras unidades, no es lo mismo que sea en neonatología, pediatría, sala de emergencias. Esto va a ir cambiando, depende de dónde se encuentre ese cargo. Y también se hizo un esquema de control, como había dicho, diario, mensual y periódico por personal de calidad, los escenarios, los distintos escenarios por lo cual se tienen que abrir el carro de paro. No es una mesita en la cual uno deposita la medicación y va y busca diariamente, sino que solamente se utiliza en emergencias fundamentalmente y después para los sucesivos controles, control diario, fechas de vencimiento, o sea que solamente debería usarse para emergencias. También se han detallado las responsabilidades de cada uno, la responsabilidad del médico, del enfermero, del farmacéutico. Se tiene que estar bien escrito qué cosa debe hacer cada uno. ¿No? Y bueno, y con respecto, para terminar, a lo que es todo el desarrollo de procesos, llevamos de los carros de paro, llevamos casi un año. Esto ocasionó, por lados, algunas rispideces, algunos que aludían falta de conocimiento del mismo, y creo que es algo que
todavía falta desarrollarse más que todo para romper esa falta de cultura institucional en la cual decir que el carro no es una mesita, es un lugar que está ubicado estratégicamente para situaciones de emergencia. Bueno, me voy a decir también que no solamente la terapia intensiva está funcionando, ya está funcionando en neonatología y de a poquito la idea es ir abarcando todo el hospital. Con respecto a la capacitación, bueno, es la parte más linda que nos gusta a todos, que todos nos llevamos bien, ya no peleamos por si el carro está abierto, cerrado, por si está enchufado, desenchufado. Durante la capacitación todos estamos felices. Pero, para explicarles un poquitito, el próximo, dentro de lo que es el mundo de RCP, es muy, muy variado, es como un mundo dentro de otro mundo. Porque yo me dedico a adultos, y voy a ver en un ratito que en adultos tengo varias actividades. Pero también está la parte pediátrica, está la parte neonatal. Yo no sabría realmente hacer bien una receta neonatal ni podría instruir a profesionales al respecto porque tienen sus protocolos, sus objetivos muy, muy diferentes a los que es adulto. Entonces, uno dice RCP, piensa que es algo que es un homogéneo a todos, pero voy a explicarles que es muy diferente lo que es una capacitación en adultos, en básico, muy diferente avanzado, diferente en pediátrico y extremadamente diferente en neonatal. Vamos a otra más. Con respecto a adultos, por ejemplo, tenemos pacientes específicos. En este caso, RCP durante embarazada, que no lo ven en otros lugares. Damos talleres, por ejemplo, en la comunidad. Muy diferente darlo al personal de salud. Con respecto a comunidad, en el año pasado, dimos un taller a adolescentes del Servicio de Psicología de Adolescencia, que nos llamaron para pedirnos si teníamos algunos muñecos que les prestáramos, y bueno, cuando preguntamos por qué, es porque le iban a dar unos talleres a unos chicos. La verdad que fue muy gratificante porque estamos muy acostumbrados a hacer RCP en profesionales, con un nivel técnico muy importante, con preguntas muy específicas, e ir a otro mundo, a un taller de psicología en la cual se les estaba enseñando primeros auxilios y nos convocan en definitiva para explicarles la receta a la comunidad. O sea que realmente fue bastante lindo. Y el personal de salud, eh, todos somos personal de salud, pero depende a quién tengamos de alumno, tenemos objetivos muy diversos. Por ejemplo, no es lo mismo un residente de primer año, en la cual yo tengo que enseñar la habilidad a comprimir el pecho en forma adecuada, con la frecuencia, la profundidad, a ventilar a un paciente de forma adecuada, a enseñarle todo el protocolo, a un R4 que prácticamente es un profesional, o a un médico interno que ya tiene experiencia en reanimación, quizás muchos años de experiencia. Entonces los objetivos son muy diversos. Mientras más pequeño seas, te enseño la habilidad, mientras más grande seas, te enseño otro, o no te enseño, trabajamos, sería la palabra, otros objetivos. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva. Ese es el verdadero objetivo cuando uno abarca profesionales con experiencia. ¿Por qué hay un error o por qué la cosa no sale como debemos y todos sabemos la teoría, sabemos la práctica, pero como cuando funcionamos en conjunto, no arrancamos? Eso es lo que focalizamos el trabajo en RCP en profesionales avanzados. Con respecto a pediátricos y neonatal, ¿no? Aparte de lo que es personal de salud, que está muy arriesgado el tema, también tienen comunidad, por ejemplo, las fotitos que están ahí, creo que corresponden al 2020, cuando fueron a hacer una capacitación para Casaquita, creo que fue 2020. Creo que está el intendente ahí escuchando una capacitación en cuanto a cómo reanimar un niño menor de un año, así que también fue una experiencia para visitar, estuvimos todos con barbijo en ese momento. Y hay algo que los adultos no hacemos, que es explicar eh, RCP o cómo pasar situaciones de riesgo a padres y a cuidadores. O sea, todos los pacientes pequeños que se internan cuando se van de alta, a los papás hay que instruirlos a cómo manejar una situación de emergencia. Cosa que en adultos no conocemos y pediatría lo tiene muy, muy aceitado.
muy diverso el tema de RCP, no es solamente un muñequito, hacer compresiones y ventilarlo, sino que como ven, tenemos una amplia cantidad de alumnos con una amplia cantidad de objetivos. Vamos a ver más. Y también en el hospital hay un grupo de enfermeros liderado por Oscar que se encarga de capacitar a enfermeros y no profesionales de la salud, quienes son camilleros, de seguridad, administrativos, que también son personal que trabaja con nosotros, también necesitan y quieren tener capacitaciones. Y acá vemos algunas fotos del año pasado. Y hay otra actividad que se llama actividad extramuros, que es como una prolongación, un brazo del hospital hacia afuera, en la cual van a distintas comunidades, por ejemplo, escuelas, las cuales enseñan RCP básico y en distintas actividades de emergencia, por ejemplo, convulsiones, obstrucción de vía aérea. O sea que aproximadamente tuvo 250 alumnos en total en todas las actividades, tanto en el hospital como las extramuros, en el 2020. Muchísimo. Bueno, ¿y cómo nos preparamos nosotros el año pasado? ¿Qué hicimos a diferente? Bueno, antes de la pandemia todo era presencial. Clases teóricas, todo práctico, nos demandaba mucho tiempo, mucha energía, mucha preparación. Como la pandemia cambió todo, se hizo todo más virtual, también lo hicimos nosotros. Mediante la plataforma Moodle del hospital, pudimos crear esta plataforma virtual en la cual tenemos RCP básico, avanzado, en la cual tenemos muchas herramientas, tenemos encuestas, videos, algunas actividades, bibliografía, podemos realizar exámenes. Entonces nos dio muchas herramientas para diversificar todo ese conocimiento. Mucho menos tiempo nos toma a nosotros no dar esa clase, sino mantenerla grabada y utilizar ese tiempo fundamentalmente para las partes prácticas. ¿No? Una de las herramientas que utilizamos y nos permite esta plataforma es enlazar con otras páginas para hacer otras actividades en cuanto a, por ejemplo, utilización de drogas de RCP. Muchos de acá conocen este videito de los 80, el Gallagher, y mediante este videito uno hace preguntas en RCP con respuestas correctas e incorrectas y va pasando de una etapa a otra. Hay muchas plataformas de enseñanza, una de ellas es esta, y es difícil captar la atención, es difícil que aprenda un concepto, entonces son distintas herramientas que uno va aprendiendo y ejecutando, y nos da la plataforma virtual nos da esa posibilidad. ¿No? Con respecto a los desarrollo de algoritmos, bueno, todos los algoritmos del mundo tienen una forma, que son las normas SILCOR, y cada sociedad científica, cada lugar, adopta esas formas, las normas las modifican, siempre respetando lo original, y desarrolla su propio algoritmo. Bueno, nosotros hicimos lo mismo, o sea, adoptamos las normas internacionales, modificamos a nuestro nivel hospitalario y tenemos nuestro propio protocolo. No utilizamos ya protocolos de americanos, europeos, nos gusta utilizar nuestro protocolo, por lo menos tenemos el nuestro ya, tanto básico como avanzado. Es un video, a ver si se puede poner. Tenemos muchos videos en esta plataforma, muchos son de nosotros, otros enlaces para videos de otras instituciones que son del ministerio también. Y por ejemplo, Un vamos a... elemento necesario es el DEA, el desfibrilador externo Pero lo que automático. estamos Sirve para dar una descarga que es útil para resolver porque algunas arritmias que producen el más paro cardiorrespiratorio. porque Hay diferentes modelos. el 40% solamente de los paros cardíacos Prenda el hospitalarios equipo se hace y RCP siga y las el instrucciones. 12% se utiliza un DEA. El DEA cada vez lo van a ver más frecuentemente en todos lados. Por la nueva ley, todo lugar que tiene más de 1000 personas que acuden diariamente debe tener un desfibrilador. Ya lo van a ver en shopping, lugares deportivos, en las mismas estaciones de servicio. Entonces, cada vez es más frecuente verlo, pero muy pocas personas saben o se animan a utilizarlo. Es muy fácil. Lo explicamos cuando vemos RCP
básico, obviamente. Cuando vemos avanzado también lo mostramos. Les damos videos al respecto para que los tengan, los puedan tener en su celular a ellos. Y bueno, este es el nuestro que lo hicimos para que los queden cuando ven el curso. Y el próximo, Un elemento necesario. el próximo, este es otro de los contactos es cómo hacer para hacer una actividad. Este video de rotadas, lo tenemos acá, se fue cortando y todo es casero. Pero acá nos va describiendo cómo es una recepción bacterial, qué frecuencia, qué profundidad, cómo apoyar las manos. Ahora van a ver cómo ventilar a un paciente. Entonces, a veces es difícil darle un artículo, eh, un enlace para que vayan a leer, pero si le das un video y ese video lo tiene a la mano, lo pueden ver en minutos y segundos, llega mucho más y aprenden mucho más. O sea, desarrollamos todas estas técnicas y estrategias para el aprendizaje. Somos todos nosotros los que estamos ahí, ¿eh? Él es de pediatría, estaba yo recién, entre nosotros mismos nos filmamos y hacemos todos estos videitos. Y con respecto a RCP avanzado, acá es un poco más difícil. Este también es un video casero, pero que también lo pasamos en los cursos. Lo pueden ver en la página o con mismo celular, ¿sí? En la cual demostramos y vemos cómo se utiliza el celular, el desfibrilador, cómo se prende, cómo se pone los joules, cómo se descarga, cómo se utilizan las paletas. Este desfibrilador es el que compró el hospital, es el que van a ver en la mayoría de los lugares de adultos, son bifásicos, por lo tanto son nuevitos y nadie los quiere a veces ni tocar, porque cómo se prende, no es el momento de una emergencia prender, es un momento previo en el cual hay que prenderlo, levantar las paletas, enchufarlo, sacarse el miedo. Entonces, este video les permite ver, por ejemplo, que existen las paletas pediátricas debajo de la paleta adulto, que prácticamente casi nadie me decía que lo sabía. El pediátrico es la misma paleta, pero se le saca la parte de arriba nada más. Y cómo desfibrilar y cómo cardiovertir. Con simples pasos, con nuestro desfibrilador, indicamos cuáles son las arritmias que se desfibrilan, cuáles se cardiovierten, cómo es el paso a paso nuestro desfibrilador para llegar a desfibrilar correctamente y cuál es el paso a paso para cardiovertir correctamente. Nos dura 4 minutos el video, vamos a pasarlo. Bueno, y vamos a los números del año pasado. Con respecto a adultos, tuvimos un total de 146 alumnos. Eh, la mayoría, como verán, son residentes, la mayoría de primer año, en formación, recién ingresados. Esto fue tanto en clínica como en emergencias. Clínica recibe la gran mayoría de las especialidades de adultos. Después, alumnos de la UDH, en 30% aproximadamente. Y después tenemos enfermeros de residentes, o sea, enfermeros que están haciendo su residencia en cuidados críticos. Y comunidad, este grupito que les dije del año pasado de alumnos de psicología adolescentes. Y como primer grupo para practicar RCP in situ fuimos al vacunatorio. En el vacunatorio capacitamos a 18 personas, de los cuales 5 eran personas, no eran enfermeros, sino eran personal administrativo, que ellos recibieron el curso de básico, pero también formaron parte del avanzado que recibieron los enfermeros. De todos tienen su certificado, que están capacitados en RCP a partir del año pasado. Y en definitiva, tuvimos 62 capacitaciones en RCP básico, 84 en avanzado, siempre predomina el avanzado por nuestro medio, que es el hospitalario. Con respecto a NEO, tuvieron alumnos 64, de los cuales el servicio de pediatría era la mayoría, con 51%, medicina general un 4%, obstétrica o obstétrico el 6%, y neonatología son 37%. De todos estos 63 alumnos, la gran mayoría era médico, 14% enfermera y 6% obstétrico. Pero estos en cuanto a profesionales,
de la salud. Después, como les había dicho, ellos capacitan también a los padres cuando se da de alta. Entonces, aproximadamente 100 padres fueron capacitados en el 2020 cuando se dieron las altas de los correspondientes niños. Es mucho trabajo para transmitirles, muchas horas, mucha dedicación se da a todo ello. También en NEO se está llevando a cabo, esto, sí, se está llevando a cabo el curso de recepción y reanimación del recién nacido de alto riesgo para el equipo perinatal. Esto forma parte de la ley de los 1000 días, y está dirigido a enfermeros, obstétricas, enfermeras también, que se vinculan a la atención del binomio madre-hijo. Esto comenzó en 2020, va a continuar en 2023. La idea como objetivo que tienen es en el periodo 2024, 23-24, que el 100% del personal esté capacitado para recibir un neonato con alto riesgo. Bueno, ¿y qué estamos haciendo ya en el 2023? Bueno, se está haciendo, o se terminó de hacer en NEO, el estudio Reanimar. Es un estudio multicéntrico de investigación en reanimación neonatal en prematuros, tardíos y moderados. Creo que ya la corte la terminaron el año pasado y está en fase de análisis. En adultos, hemos aprobado ya la participación de un estudio multicéntrico internacional, se llama Discover, que analiza las prácticas. Esta es una parada cardíaca interhospitalaria. Esto, que en septiembre empezamos la recopilación de datos. Y lo que empezamos el año pasado, y vamos a continuar y hasta lograrlo, es lograr un espacio en simulación. Y creo que muchos saben algo de qué se trata este espacio en simulación. La simulación es una estrategia de aprendizaje. Es aprender, es un aprendizaje controlado, con muy bajo riesgo. ¿Riesgo por qué? Porque no tenemos pacientes. Se puede repetir cuantas veces sea necesario, es guiado por profesionales. El error siempre es bienvenido, se aprende mucho del error. Es un ambiente seguro, psicológicamente seguro, que no se necesita mucha complejidad. Obviamente hay centros de simulación muy avanzados, como puede ser el Garrahan, el Cruce, está con el italiano, el Astral, en muchas universidades que ya tienen mucha alta complejidad. Pero para comenzar, nosotros quizás no queremos tanta complejidad, estaríamos muy contentos con un espacio, con material que tenemos en el hospital, camilla, un carro, un monitor, pero este espacio es necesario para lograr una cosa muy importante, que es la fidelidad. Transmitirle a los alumnos que el ambiente es muy parecido a la realidad y transmitirle ese realismo. Los muñecos que podemos llegar a ver son los más atractivos, muñecos para partos, neonatos, adultos, que pueden simular lo que a ustedes se le ocurren, tos, las pupilas, la perfusión periférica, los pulsos, de todo. Quizás no estamos todavía en posición de pedir esta complejidad, porque todavía estamos en proceso de desarrollo, tanto en la parte técnica, de escritura, en la formación de profesionales. Hay muchos profesionales ya formados con esto y otros formándose. Sé que hay muchos en el hospital que están en pleno auge con esto, porque trabajan en otros lugares también que ya fueron formados. Entonces, este es uno de los grandes objetivos que comenzamos en 2020, vamos a seguir en 2023 y prosperamos para cumplirlo. Bueno, muchas gracias. Esta es una fotito de nuestro grupo de RCP, que somos adultos, pediatras, enfermeros. Bueno, este año no nos hemos reunido mucho todavía, tenemos mucho el 2022, el 2023 todo un poco nada más, un poquito menos de lo que esperábamos, pero con muchas ganas de hacer proyectos, de llevarlos a cabo y de seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias.